conexión con Dios. Siendo libres de la ruina. La Biblia muestra a Dios como el creador de todas las cosas. Pero algo importante que tenemos que entender es que cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó próspero. En el huerto del Edén, Adán y Eva lo tenían todo. Ellos tenían gobierno sobre todas las cosas. Ellos tenían abundancia, salud, buena relación de pareja y lo más importante, tenían comunión con Dios. Dios no creó un lugar donde Adán y Eva iban a estar luchando por sobrevivir. En el jardín tenían ellos abundancia y todo lo que necesitaban para vivir, porque fue provisto adecuadamente para Dios. El Edén era el lugar donde cualquier persona le hubiera gustado vivir, porque era un lugar de prosperidad. Pero también la Biblia habla, y usted conoce la historia de la desobediencia de Adán y Eva. La Biblia muestra que a causa del pecado del hombre vinieron consecuencias que afectaron su bienestar y que perjudicaron la idea original de Dios. Cuando el ser humano peca, lo hace motivado por la desobediencia. Precisamente lo que trae el pecado es la desobediencia del hombre, y esa desobediencia lo sacó del propósito original de Dios. Por eso en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 17, 2 capítulos adelante del que leímos, dice la palabra: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Aquí empieza todo lo malo. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá. Recuerde eso, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, note que la rebelión del hombre, producida por la desobediencia, marcó el hombre con maldición. En ese preciso momento, a partir de Génesis 3 en adelante, comienza la escasez, comienza la pobreza, comienza la desigualdad social, la pelea por el poder, la crisis económica. En el momento en que Dios dijo, maldita será la tierra, está diciendo en otras palabras, ya la tierra no tendrá mi favor. Ya la tierra no será bendecida por mí, porque precisamente maldición significa ausencia de Dios. Así como oscuridad es la ausencia de la luz, lo mismo es la maldición. Una casa es maldita porque Dios no está en ese lugar. La ausencia de Dios crea lugar a la maldición. Y allí es cuando entra la maldición en la tierra. Y allí es cuando comienzan a suceder una cantidad de circunstancias difíciles que hoy la vemos no solamente en Cali, no solamente en el Valle del Cauca, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Es la problemática de la ruina, de la escasez. Aún nuestro país, que es considerado como un país subdesarrollado, no vive la pobreza extrema que viven otros, como en África, como en Haití, donde la miseria es impactante, donde el índice de pobreza, de escasez, es algo que realmente arrasa con la humanidad. La pobreza hoy en día en el mundo realmente alcanza cifras alarmantes, y le quiero leer un pequeño estudio hecho respecto a la economía del ser humano. Dice el estudio que en Asia, allá al otro lado del mundo, se concentra la mayor cantidad de población, y esa gente subsiste con $1 al día, es decir, 2,000 pesos al día, que son alrededor de 515 millones de personas. 515 millones de personas que se ganan 60,000 pesos al mes. Haga cifras. ¿Usted puede vivir con 60,000 pesos al mes? ¿Puede pagar renta, vivienda? ¿Puede pagar alimentación, transporte? No, eso es pobreza, eso es miseria. Esta difícil condición también la viven en el Pacífico 446 millones de personas, 219 millones en África, al sur del Sahara,
11 millones en los Estados Árabes. En América Latina, 110 millones de personas viven con $2 diarios, es decir, 120,000 pesos al mes. Y en Europa Oriental igual. En los países de Asia Central, 120 millones de personas viven con $4 al día, es decir, 240,000 pesos al mes, que sigue siendo escasez. En los países pobres, más pobres, 120 millones de personas carecen de agua potable. 842 millones de adultos son analfabetas a causa de la ruina. 766 millones no cuentan con servicio de salud. 507 millones cuentan con una esperanza de vida de tan solo 40 años de edad. 158 millones de niños sufren algún grado de desnutrición y 110 millones de personas en edad escolar no asisten a la escuela. Esto significa, escuche esto, que 1/3 de la población mundial, si usted cogiera una torta y la partiera en 3 pedazos, una parte de esa son personas que viven en la miseria en el mundo. Según la ONU, hay 963 millones de desnutridos en el mundo. Millones de personas hoy se levantaron sin poder probar un bocado de pan. Millones de familias no tienen acceso a agua potable. Miles de niños hoy van a morir en el mundo por desnutrición. Millones de personas no tienen lo básico para vivir, que es electricidad, un techo o abrigo. Y lo que demuestran estos datos es que la pobreza es una problemática mundial. Hace un tiempo se hizo un estudio aquí en Colombia y sacaron la conclusión alarmante de que el 18% de los colombianos son personas indigentes. Es decir, que 1 de cada 5 colombianos viven en la indigencia. 1 de cada 5 colombianos viven en la indigencia. Eso es la realidad de las cosas. Hay gente que está en la ruina absoluta, otras personas sobreviven, otras personas viven en escasez, pero la realidad es que la mayoría de personas viven raspando la olla, viven con problemas económicos, con endeudamientos, con situaciones que son adversas, muchas veces créditos que no se pueden pagar. Esa maldición que se ha levantado en los últimos tiempos del gota a gota, donde le ofrecen dinero fácil pero te esclavizan. Y allí es cuando entran los problemas al hogar, allí es cuando trae eso de desmotivación aún a la vida espiritual. Y la pregunta es, ¿por qué si Cristo murió en la cruz seguimos en lo mismo? Muchas personas siguen en lo mismo. Y allí es cuando entendemos que es la realidad social, pero también hay algo que está escrito en la palabra, lo cual usted y yo tenemos que entender y tenemos que asumir como hijos de Dios. Quiero decirle algo muy importante en esta noche. El deseo de Dios no es la ruina, porque la ruina fue la consecuencia de un pecado, no el deseo de Dios. Ahora la Biblia también dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, eso significa que Cristo vino a deshacer la consecuencia del pecado, que era la ruina. Ahora, la Biblia también dice que el anhelo de Dios es darnos una vida y vida en abundancia. Lo primero que usted tiene que creer en su mente, en su corazón, es que Dios tiene como anhelo el que usted y yo seamos prosperados. Ahora, cuando le hablo de prosperidad, no le hablo de riqueza, le hablo de vivir dignamente. Todo hijo de Dios tiene el derecho legal y bíblico de vivir dignamente, de comer dignamente, de estar en una casa viviendo dignamente, de darle una educación a sus hijos dignamente, de tener provisión para su vida, para los suyos, para la iglesia, para los proyectos, para progresar dignamente. Si usted no está viviendo eso, esa no es la voluntad de Dios. Y allí es cuando tenemos que examinarnos, porque no podemos ni venir a un congreso porque no hay 12,000 pesos. Eso no lo quiere Dios. Dios nos está llamando a vivir dignamente y personas que aún podamos bendecir a otras personas. Cuando la Biblia habla de bendición, dice: te daré vida, te daré una bendición sobreabundante, sobreabundante.
La abundancia suple tu necesidad, la sobreabundancia te da para suplir la necesidad de otros. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que usted debe de entender y creerle a la palabra de Dios. Mire lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dios, al ver la condición del hombre y las consecuencias de su pecado, envió a Cristo a morir por nosotros y de esa manera redimirnos. Esa palabra redimirnos significa que Dios nos sacó de la maldición y nos establece en lugares celestiales con Cristo Jesús para gobernar. En el libro 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, mire lo que dice la Biblia. 2 de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué? Pobre siendo, ¿qué es Dios? ¿Pobre o rico? Siendo rico se hizo pobre, ¿para qué? Para que vosotros, es decir, nosotros, con su pobreza, fuerais ¿qué? Enriquecidos. Entonces la Biblia habla de algo claro, y es que Cristo vino a romper la maldición. Cristo vino a romper la ruina, la escasez, la miseria, esa situación precaria en la cual no puedo avanzar, no puedo progresar. Dice que Él se hizo pobre. Claro, Él en una cruz estaba en la miseria, aún desnudo. Se hizo maldición por nosotros, pero tuvo un propósito esa condición. Y esa condición tenía como propósito redimirnos, sacarnos de la pobreza y establecernos en un lugar de prosperidad. Ahora, no malinterprete esto, no le estoy hablando de la teología de la prosperidad que le dice a usted que si usted no es rico no se salva, o que si usted no es rico es porque está en la pobreza. Estoy hablando de prosperidad desde un punto de vista donde usted tenga dignidad de vida. Todo hijo de Dios está llamado a vivir una vida digna, porque somos merecederos de la gloria de Dios. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cómo lo hizo Jesús? En Marcos capítulo 15, versículo 17, dice la Biblia: y le vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinos. Cada acto que vivió Cristo en la cruz del Calvario tuvo un significado relevante para nuestra redención. Así como por sus llagas hemos sido curados, cuando golpearon su área física nos trajo sanidad. Asimismo dice la Biblia que a Jesús le pusieron una corona de espinos. Esa corona de espinos, dice la palabra, que estaba tejido de espinas. Quizá los soldados romanos fueron a un lugar desierto, apartado de Jerusalén, cogieron unas espinas de un lugar desértico, tejieron una corona con chuzos y la pusieron allí en la cabeza de Jesús. Me gusta mucho entender lo que significa eso, porque cuando cogen una corona de espinas, lo que está queriendo hacer el diablo es burlarse de Jesús, pero Jesús sabía lo que significaba eso. Cuando ellos fueron a crear la corona, fueron a un lugar donde la tierra estaba maldita. Dice el libro de Génesis, y lo leímos antes, de que la tierra a causa de la maldición iba a producir cardos y espinos. Esos cardos y espinos fue el material con el cual crearon la corona que le pusieron en la cabeza a Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús lleva la corona en su cabeza, lo que está diciéndole a la humanidad y a sus hijos es: estoy llevando la pobreza en mi cabeza para que nunca más esté en tu mente, para que nunca más determine tu destino. Cuando la sangre de Jesucristo, a causa de esa corona, brotó de sus sienes y cayó a la tierra, la sangre de Cristo produjo bendición a la tierra. Cuando llevó la corona, está mandando un mensaje, y es que la pobreza, más de ser una condición social, es una condición mental, porque está originada en el área espiritual del hombre, en el alma y en el cuerpo. Por eso debemos de entenderlo de esta manera. La miseria nace en la mente del hombre, originada por una maldición a nivel espiritual.
Pero allí cuando Jesús lleva la corona de espinas, está mandando un mensaje y está diciendo: estoy llevando tu miseria, estoy llevando tu escasez, estoy cogiendo aquello que produjo la tierra. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 17 al 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo: no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos. ¿De qué estaba hecha la corona de Jesús? De espinos, de aquello que iba a producir la tierra a causa de la maldición. El plan del diablo sobre Jesús se le revirtió, porque a causa de la corona que Jesús llevó sobre su cabeza, usted y yo tenemos derecho a ser prosperados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él cortó la maldición y conquistó la prosperidad para nosotros, los hijos de Dios. Sí, nosotros tenemos que entender que el deseo de Dios es nuestra prosperidad. Al mirar la obra redentora de la cruz, sabemos que ese es su anhelo. En tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está hablando de una prosperidad integral al ser humano, en la cual involucra su área financiera. Por mucho tiempo, mucha gente que anda con una Biblia en su brazo ha hecho de la pobreza una virtud. Muchos creen que la pobreza es sinónimo de humildad, sin entender que la humildad no consiste en lo que uno tiene o deja de tener, sino más bien en una actitud del corazón. Humildad tiene que ver con la actitud que tienes con lo que posees. No determina lo que posees tu humildad. Una persona puede ser próspera y humilde, como hay personas en la miseria que son orgullosas. Por eso no tiene que ver pobreza con humildad. Otras personas guardan la esperanza de que cuando Cristo venga, yo iré al cielo. Y cantamos: allá en el cielo azul, yo tengo una grande morada, pero aquí en la tierra yo viviré en la miseria. No, yo no puedo decir: mi anhelo es ir al cielo porque allá voy a tener una corona y voy a tener abundancia y voy a tener un palacio, pero mientras voy a la tierra viviré en la miseria. No, eso no es el deseo de Dios. ¿Usted cree que es el deseo de Dios? No. Porque Dios es un Padre bueno, amoroso, y Él da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El problema es que hay gente que ama tanto la pobreza que no quiere soltarla en su vida. Hay gente que ama tanto la pobreza que odia a los ricos. Y caen en juicio de murmuración de los que enriquecen, profesando una falsa humildad que nunca les permite obtener las bendiciones de Dios. Ahora, no se trata de obtener riquezas, pero sí se trata de vivir una vida próspera de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Ahora, si Dios creó el mundo en abundancia, pero el pecado trajo maldición, ahora entendamos que Cristo entonces vino a quitar esa maldición para establecer de nuevo su propósito. Pero yo le quiero enseñar bíblicamente entonces cómo recuperar el Edén en este tiempo siendo hijos de Dios. Para nosotros recuperar el Edén tenemos que ser libres de todo lo que produjo la maldición, de todo lo que produjo el pecado. Ahora, Cristo llevó la maldición, pero eso significa que yo tengo que reclamar lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Las bendiciones en la vida de un hijo de Dios se reclaman. Es decir, Cristo ya venció, pero yo tengo que obtener esa victoria para mi vida y tengo que entrar a reclamarla. Y precisamente allí la Biblia nos muestra algunas cosas en las cuales tenemos que entrar a reclamar nuestra libertad para entrar en el propósito de Dios. Y yo quiero declarar que en esta noche va a haber un rompimiento espiritual, porque sé que hay mucha gente que necesita y quiere, y es el anhelo de Dios, llevarte a otro nivel de bendición,
a otro nivel de prosperidad, independientemente de cómo esté la economía en Cali, independientemente del trabajo que tengas, independientemente de la posición que ocupes o del salario. La bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia, y yo declaro que en el nombre de Jesucristo tú vas a entrar hoy a otro nivel financiero de bendición y prosperidad. Créalo. ¿De qué necesitamos ser libres? De tres cosas. Primero, la iniquidad. Segundo, la rebelión. Y tercero, el pecado. Y eso lo voy a explicar en esta noche. Vamos a entender estas tres cosas como un árbol. El fruto del árbol es el pecado, es el resultado. El tronco del árbol es la rebelión. Pero hay algo que son las raíces que se llama iniquidad. Muchas veces vemos el pecado, pero el pecado es producido por la rebelión. Y la rebelión es producido también por la iniquidad. Y de esas tres cosas vamos a ser libres. Y vamos a entenderlas en esta noche. Primero, ser libres de la iniquidad. La iniquidad tiene que ver con una semilla de maldición que la recibimos de nuestros padres cuando nacimos. Si nosotros vemos muchas veces hacia arriba nuestro árbol genealógico, nos damos cuenta de que padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos acarrearon maldiciones sobre sí. Las maldiciones son tan poderosas que cuando usted va al médico le dicen: alguien de su familia ha padecido del cáncer, de diabetes o de otra enfermedad. ¿Por qué? Porque aún la ciencia médica ha determinado que hay enfermedades generacionales. Una enfermedad es una maldición. Asimismo, como se transmite la enfermedad, también se transmite la ruina, también se transmite la escasez, también se transmite la maldición que Satanás precisamente ha querido poner. Así como usted ve un hijo de dos japoneses y lo ve medio amarillo, ojirrasgado, asimismo usted va a ver a una persona de hijos de padres o abuelos o bisabuelos o tatarabuelos que viene con maldición arraigada a su vida. Por lo tanto, si hay una maldición en la vida de una persona, nada de lo que intente en la vida le va a salir bien. Como el famoso dicho que dice: hijo de tigre, hijo de una persona que esté en la miseria, sale en la miseria. Porque son maldiciones generacionales. El libro de Números, capítulo 14, verso 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Note lo que dice: que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es decir, el pecado se transmite y el pecado viene con maldición. Conocí una persona que muy preocupada me decía: yo no sé qué me pasa, todo me sale mal. Donde saco la cabeza, ¡pum!, me golpean. Abrí un negocio y se me encendió. Abrí otro y me lo robaron. Nada me sale bien. ¿Qué tendrá esa persona? ¿Un bulto de sal o una maldición? La persona que no conozca dirá: uy, usted está como saladito, ¿no? Pero literalmente hay gente salada. Las cosas no le marchan, no prosperan, no sale adelante, las oportunidades se cierran. Y creámoslo, son maldiciones generacionales. Y allí es cuando nosotros tenemos que entender lo que dice la Biblia al respecto. Si usted siente que en su vida las cosas no marchan, si usted inicia un negocio y no prospera, las cosas no se dan, el empleo no resulta, sale a algo y le va mal, sale a lo otro y le va peor, en cambio lo otro le va re mal. ¿Cómo así? Allí es cuando tenemos que analizar y decir: Señor, ¿qué pasa en mi área espiritual?
¿Qué dice la Biblia al respecto? Romanos capítulo 8, versículo 21 dice la palabra: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es una palabra profética dirigida al pueblo de Dios. Dice, la creación misma será libertada de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Note que habla de hermanos, de familia, de los hijos de Dios. Y le habla a toda la iglesia. Ustedes todos a libertad han sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo sucede ahora esa liberación en mi vida? Por medio de 3 pasos. En primer lugar, debo de aceptar a Cristo como mi Señor y suficiente Salvador. Debo de aceptar a Cristo como mi dueño absoluto. Porque cuando yo entro a ser dueño de Cristo, entonces dejo de ser dueño del diablo. La Biblia dice que o estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. O usted se mueve bajo el gobierno de Satanás o se mueve bajo el gobierno de Cristo. No hay un término intermedio. O usted se mueve bajo los principios de Satanás y bajo las consecuencias del pecado que son maldición, o se mueve bajo el señorío de Jesucristo. Eso es lo primero. Lo segundo, para ser libres, es yo entrar a reclamar mi libertad, cortando espiritualmente con esa maldición. Eso significa que en oración yo tengo que primero declarar la soberanía de Dios sobre mi vida, pero en segundo lugar yo entro a cortar, porque cuando yo soy cristiano tengo derechos y tengo que entrar a obtener mis derechos. Entonces la manera de obtener libertad sobre la ruina es yo diciéndole: Señor, toda maldición generacional que haya caído sobre mi vida, de ruina, de escasez, de miseria, de pobreza, toda maldición que me haya traspasado mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y por el lado de mi mamá también, todo ese orden genealógico que me ha transmitido maldición, ahora mismo yo la corto en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora mismo declaro libertad sobre mi vida. Amén. Usted me dirá: pastor, ¿es tan fácil? Sí, es tan fácil. Solamente dejar a Cristo ocupar el señorío de su vida y usted entrar a reclamar por fe lo que le pertenece, la libertad de Dios. Y cuando usted lo hace con conocimiento, de verdad, confesándolo en fe, usted lo hace una sola vez y nunca más tendrá que hacerlo. Porque si usted tiene que estar repitiendo esa oración, es porque la sangre de Cristo no ha sido suficiente para cortar esa libertad. Por supuesto, si usted hace esa oración, usted tiene que levantarse creyendo de que ya sobre su vida no hay maldición. Porque yo he hablado con gente, aún cristiana, dentro de las iglesias, que dice: yo tengo una maldición de pobreza. Y si yo oro por usted y lo guío a esto y usted sigue diciendo lo mismo, su incredulidad anula el poder de Dios. Por lo tanto, una persona que hace esa oración, creyendo en lo que está haciendo, confesando la palabra de Dios, es libre de la maldición y nunca más debe confesar que hay maldición sobre su vida a causa de la ruina. De allí en adelante, si las cosas no se dan a nivel financiero, analice qué otra cosa puede estar pasando en su vida, pero no será a causa de una maldición, porque la sangre de Cristo fue suficiente para que toda maldición fuera cortada. Amén. Y lo tercero es siendo llenos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Una persona que acepta a Cristo, que corta la maldición y que vive en comunión con el Espíritu Santo puede tener la seguridad de que ya no hay maldición de ruina sobre su vida ni sobre sus generaciones. Porque escúcheme esto, yo creo firmemente que si yo he cortado la maldición de mis antepasados, mis hijos van a nacer bajo la maldición, bajo la bendición de la prosperidad. Ya ellos no tendrán que cortar porque yo ya la corté. ¿Me está entendiendo eso? Porque yo ya le estoy heredando, ¿qué? Un gen libre como hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo que tenemos que hacer para alcanzar la libertad es ser libres de la rebelión. ¿Ser libres de qué? La iniquidad tiene que ver con el área espiritual, pero la rebelión tiene que ver con el alma del hombre. Y cuando le hablo del alma, le estoy hablando de los pensamientos, de la voluntad, de todo lo que el hombre piensa y hace como ser humano. La rebelión es algo que nace en el corazón del hombre. Sí es influenciada por la iniquidad, porque cuando nacemos en pecado comenzamos a pensar pecado. Pero la rebelión tiene que ver con mi manera de pensar, mi manera de proceder. Y allí es cuando le quiero dar a entender algo muy importante. La rebelión del hombre produce que los cielos se cierren a su favor. La rebelión del hombre nace de la autosuficiencia del hombre y la falta del sometimiento a Dios. El hombre por naturaleza es orgulloso, egocéntrico. Es una persona que tiende a hacerlo todo en sus fuerzas, en su capacidad. El alma del hombre, los pensamientos, las ideas y la voluntad es influenciada por la cultura donde nacimos. Aprendemos modelos, aprendemos costumbres, aprendemos principios del mundo, aprendemos maneras de hacer las cosas. Muchas veces somos influenciados por el contexto familiar, otros por el contexto cultural, por la sociedad. Y eso comienza a crear en nosotros hábitos, paradigmas, moldes en nuestra mente, donde aún al entrar a ser cristianos, queremos implementar la cultura que traemos a la vida práctica cristiana, y allí es cuando hay un estrellón de trenes, porque la cultura de Dios choca con la cultura del mundo. La cultura del mundo está compuesta por las mentiras de Satanás, pero la cultura del reino está compuesta por la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, algo de lo cual tenemos que ser libres para entrar en la prosperidad de Dios es de la rebelión. Eso fue lo que sucedió con el pueblo israelita. Note que cuando Dios miró al pueblo israelita que estaba allá en la esclavitud de Egipto, Dios sacó casi a 2 millones de personas y las liberó. Ellos no tuvieron que hacer ningún mérito para ser libres. Sencillamente era el pueblo de Dios. Dios levantó a un hombre que había formado a Moisés, lo envió a liberar. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada para ser libre, nada. Fue por gracia. De la misma manera, usted y yo, al aceptar a Jesucristo, Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud. No tuvimos que pagar ningún precio, fue por gracia. Vino Jesucristo, nos rescató, ahora somos hijos de Dios. Pero cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo introduce a un desierto para ser procesado. Porque ellos tenían las costumbres de Egipto, la manera de pensar de un esclavo. Tenían costumbres paganas. Ellos habían adquirido una mentalidad de Egipto y Dios necesitaba depurar. Dios necesitaba a ellos formarlos y transformarlos para que ahora ya no pensaran como impíos, sino como hijos de Dios. Pero cuando Dios comienza a trabajar con ellos, este pueblo era duro. Era un pueblo obstinado, era un pueblo que no quería cambiar, que quería volver a Egipto,
que no quería deponer sus conceptos del mundo para poner la palabra de Dios, la ley, sino que querían seguir sus costumbres. Precisamente en el desierto Dios les da la ley para decirles: esta ahora es mi voluntad. No me importa lo que hayan adquirido allá, la constitución política de Egipto, quítenla. Ahora van a poner la constitución gubernamental del reino de Dios. Era la ley. Pero dice en la Biblia, en Éxodo capítulo 32 versículo 9, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. La cerviz es la nuca. Y en el contexto hebreo, cuando hablaban de cerviz, estaba hablando de que la nuca cuando es dura, es erguida y tiene que ver con el orgullo del hombre. Porque cuando la cerviz era dócil, sencillamente dejaba agachar la cabeza, y la cabeza agachada significaba humillación, humildad, significaba sometimiento. Pero cuando dice ellos son de dura cerviz, está diciendo ellos son orgullosos, son altivos, son prepotentes, son autosuficientes y no quieren agachar su cabeza a mi voluntad. Eso significa esa palabra. Entonces, lo que Dios está diciendo es: este pueblo lo saqué con un propósito. El propósito no era el desierto, el propósito era la tierra prometida. Pero esta gente es gente dura, gente que no quiere cambiar. Y usted ve a un pueblo muriendo en un desierto, en algo que no era el cumplimiento de la promesa. Era el pueblo de Dios viviendo en un desierto. Hermano, yo no sé si Dios le está hablando en este momento, pero los desiertos son muchas veces provocados por la dura cerviz, por el enaltecimiento del hombre, por el orgullo del hombre, porque yo quiero salir adelante a mi manera, porque yo creo que yo tengo la razón, yo quiero hacer las cosas como yo pienso, como me enseñaron, como lo aprendí en el mundo. Y cuando se le habla a la Biblia, lo cuestiona, replantea, no hace caso, tienen dura cerviz, y a causa de eso están en un desierto plantados. Y ahí es cuando tenemos que permitir que nuestra cabeza se agache y le digamos al Señor: no quiero hacerlo más en mis fuerzas, no quiero hacerlo más como lo aprendí, con las mañas del mundo. Quiero hacerlo a tu voluntad. Ese pueblo israelita murió en un desierto porque no estuvieron dispuestos a agachar su cabeza. Por lo tanto, Dios tuvo que levantar una nueva generación que entrara y poseyera la tierra de prosperidad. Tú puedes ser un hijo de Dios, pero la bendición te va a costar un cambio. Porque la salvación es por gracia, pero la bendición tiene un precio muy alto. No esperes que te llegue la bendición por gracia, porque la bendición no es por gracia. La bendición hay que ganársela. Hay que someternos a Dios, hay que vivir en santidad. Y hay que deponer nuestros pensamientos para decirle al Señor: ya quiero caminar con tus ideas plantadas en mi mente. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl fue llamado por Dios. Dios lo plantó como rey. Pero mire lo que dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl fue una persona rebelde. La persona rebelde es desobediente, y el desobediente produce pecado. Y Dios considera tan grave esta falta que la asocia o la pone como sinónimo de la idolatría o de la adivinación, es decir, de los brujos. Y le dice a Saúl: por cuanto tú desechaste mi palabra, yo te deseché a ti. Tremenda palabra. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Mire lo que dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó
a una adivina. Cuando somos rebeldes a la palabra, estamos prevaricando contra Dios. Y Saúl fue a buscar a una adivina porque él quería escuchar a alguien que le dijera que lo que él estaba haciendo era correcto. Hay mucha gente así. La gente quiere venir a un consejo donde uno, como pastor, para que uno le diga que lo que está haciendo está bien. Y cuando uno le dice, no, está mal, se sienten mal. Entonces buscan a alguien que les apruebe su conducta, pero eso está presentándose como una rebeldía delante de Dios. Iglesia, la rebelión nace del corazón del hombre. La rebelión nos lleva a ser desobedientes con Dios. Cuando Dios te dice a ti, diezma, pero no diezmas, rebelión. Cuando Dios te dice a ti, sé honrado y no eres honrado, rebelión. Cuando Dios te dice, no mientas y mientes, rebelión. Cuando Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, trabaja, pero no lo haces, rebelión. Todo lo contrario a la palabra de Dios es rebelión contra Él mismo. Y eso está trayendo desierto a nuestras vidas. ¿Por qué somos rebeldes? Porque nuestra humanidad y nuestra mente replantea cosas y saca toda una cantidad de conceptos a su presente que le hace rechazar lo que Dios está diciendo. Pareciera ser que la Biblia sencillamente es una opción más, pero no la palabra inerrante de Dios que determina el éxito para nuestras vidas. Pareciera ser de que la Biblia es sencillamente un manual de fe para algunos, pero que no aplica para nosotros en algunas áreas. Si tú quieres vivir bajo el gobierno del mundo, cíñete a los principios del mundo, pero si tú quieres vivir bajo el gobierno de Dios y la prosperidad de Dios, vas a tener que ceñirte a los principios de la palabra de Dios, o si no, no vas a ser prosperado. ¿Cómo se cambia entonces? ¿Cómo soy libre de la rebelión? Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice la palabra, derribando, ¿qué? ¿Derribando qué? ¿Si están leyendo conmigo o no? Derribando argumentos y toda ¿qué? Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? ¿A quién? A Cristo, sigamos, estando prontos para castigar toda cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Derribar argumentos, derribar la altivez, someter todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la manera de usted ser libre de la rebelión. Dios puede tener un propósito con alguien, pero si hay rebelión, esa rebelión es algo que rechaza a Dios mismo, y por eso no se dan las cosas. Por lo tanto, antes de emprender algo que yo quiero que Dios bendiga, tengo que agradar a Dios con mi vida personal y con lo que yo hago. Porque es absurdo decirle a Dios, bendice algo que tú no apruebas. En la Biblia dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado. Porque cuando infringimos la ley de Dios, Dios se ausenta y llega la maldición a la vida de una persona. Por lo tanto, la rebelión es la desobediencia que produce el pecado, y el pecado hace que la maldición llegue. ¿Por qué? Porque hay ausencia del favor de Dios sobre lo que hacemos. Tercera manera de ser libres, y es ser libres del pecado. Note que primero hablamos de la iniquidad que viene por una fuente espiritual. Luego hablamos de la rebelión que tiene que ver con el alma. Pero el pecado tiene que ver con el cuerpo. Porque el pecado ya es la acción
ya es la ejecución del pecado. Y eso tiene que ver con nuestra área carnal. Todo acto de desobediencia produce pecado, y todo acto de muerte, todo acto de pecado produce muerte. Cada vez que nosotros pecamos, y entendamos pecado desde el concepto bíblico, la palabra pecado en el griego es la palabra amartía, que significa errar al blanco. Cada vez que nosotros pecamos, estamos errando, estamos fallando, no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y todo acto de pecado trae una consecuencia. Así como la santidad trae recompensa, el pecado trae consecuencias. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, cada vez que practicamos un pecado, ¿será que mentir es pecado? ¿Será que quedarme con el diezmo en el bolsillo es pecado? ¿Será que ser deshonesto es pecado? ¿Será que ser mediocre es pecado? ¿Será que mentir es pecado? ¿Será que ser una persona que estafa a los demás es pecado? ¿Que es injusta es pecado? ¿Ser injusto es pecado? ¿Será que una persona que es floja es pecado? Dice en la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, todo pecado trae una consecuencia. Entonces quizás lo que estás viviendo hoy es la consecuencia de un pecado. Y allí es cuando tenemos que entender lo que dice la palabra. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que eso significa es que yo sí puedo vivir una vida en santidad, donde el pecado no domina mi vida, donde el pecado no me esclaviza y donde el pecado no me conduce y me obliga a pecar, porque yo he sido libre en el nombre de Jesucristo. Es decir, que si contrario a pecar vivimos una vida en santidad, a usted le va a ir bien. Porque la santidad va ligada a la obediencia. ¿Y sabe algo? La santidad no tiene como prioridad que usted entienda lo que no debe hacer. La santidad tiene como prioridad que usted entienda lo que debe de hacer para cumplir el propósito de Dios, porque usted ya es diferente. Santidad tiene que ver con que usted ha sido apartado para Dios para cumplir su voluntad, y usted debe de moverse ahora bajo los principios de la palabra de Dios. Ya usted no anda ocupado de luchar con los principios del mundo, sino que ahora su preocupación es hacer la voluntad de Dios, someterse a la voluntad de Dios, leer la Biblia, estudiarla, practicarla, y la bendición sencillamente será una recompensa. No busque bendición, busque hacer la voluntad de Dios y será bendecido. ¿De qué tenemos que ser libres en esta noche? Primero, iniquidad. Segundo, rebelión. Y tercero, pecado. Para concluir, quiero decirle lo siguiente. Si usted es libre de la iniquidad, de la rebelión y del pecado, usted entrará al sistema económico del reino de Dios. Ay, ay, ay. En el sistema económico del reino de Dios, ya mis finanzas no dependen de la economía del mundo, porque aunque soy de este mundo, no pertenezco a este mundo. Empresario, tú que me oyes, cuando metes tus negocios bajo la economía de Dios, hermano, Dios es el que pelea por ti.
Dios reprenderá al devorador. Dios traerá bendición sobreabundante y abrirá las ventanas de los cielos. Dios le dijo al pueblo: si me obedecen, ustedes van a ser tan prosperados que todo lo que ustedes emprendan, yo lo prosperaré. Pero allí es cuando tenemos que mirar a Dios y decirle al Señor: mi función en la tierra no es salir adelante en mis fuerzas. Mi función en la tierra es someterme al señorío de Cristo, oírlo, obedecerlo y llevar a la acción la palabra de Dios. Sé que mi futuro estará en las manos de Dios, mi familia, mis generaciones, mis hijos. Yo no tengo por qué temer, porque cuando yo estoy bajo el señorío de Dios, Él señorea sobre todas las cosas, y sé que en sus manos mi vida estará confiada. Termino con este versículo, y que este sea un rema para sus finanzas. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Se lo vuelvo a leer. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entiéndame esto. Hay gente impía que es muy rica financieramente, pero riqueza no es sinónimo de prosperidad. Porque las finanzas en las manos del diablo son una maldición. Satanás, a quien le da riquezas, esa riqueza añade maldición. Hay hombres que por hacerse ricos terminan muertos en una cárcel, con hogares destruidos, porque esa es la riqueza que añade tristeza. La bendición de Dios, dice la palabra, que es la que enriquece y no añade tristeza. Qué bueno que Dios te pueda dar una casa para que tú la disfrutes con tu familia. Qué bueno que tú puedas tener propiedades, que tú puedas ser prosperado para ser una columna financiera en la casa de Dios. Hermano, la bendición de Dios tiene una garantía, y es que no te va a destruir, te va a prosperar, te va a bendecir, vas a hacer influencia, vas a proveer empleo, vas a tener recursos, pero nunca te dañará porque proviene de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.